Listo, estamos en vivo. Buenas tardes, estimados amigos, amigas que se conectan a esta señal. Siempre es un gusto poder contar con ustedes en este nuevo espacio creado para hacer un intercambio de opiniones, de comentarios, hacer un encuentro entre quienes formamos parte de la academia, quienes somos parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Nosotros tenemos ahora un programa especial que lo hemos dedicado a esos seres queridos de nuestra familia, las mascotitas. En realidad el país vive un contexto complejo en el que este tal vez es el sector menos atendido por el Estado, por las políticas públicas. Ahora vemos que la pandemia ha traído algunos efectos también para los animalitos en casa. Entonces nosotros tenemos la intención de en este diálogo abordar algunas de estas situaciones, ¿no? Queremos entonces darles la más cordial bienvenida a los amigos y amigas que se han conectado a esta señal, pedirles que, como siempre, que nos ayuden compartiendo con sus amistades, con sus amigos, esta señal para poder generar un diálogo ameno con todos ustedes. Como la vez pasada, conduce este programa nuestro estimado amigo y compañero Roberto Herrera, y tenemos la presencia de importantes invitados. Está con nosotros un compañero que es Cristian Arcos, que él es, pues, él es médico veterinario, ¿no? Él es médico veterinario en la Universidad Técnica de Cotopaxi, y también está nuestra compañera, estudiante también de la carrera de veterinaria, nuestra compañera Deyaneira Mateus, ¿no? Es compañera estudiante también de la Facultad de Karen en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bienvenidos y gracias por participar en este importante diálogo. Le dejamos entonces a Roberto al mando de este programa. Buenas tardes. Muchas gracias, Franklin. Un saludo en primer lugar al doctor Cristian Arcos, miembro de la Asociación de Profesores, catedrático en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la carrera de Medicina Veterinaria, quien, digamos, nos va a acompañar en este espacio bastante importante, compartiendo algunas experiencias y conocimientos. De igual manera, el movimiento estudiantil es partícipe de este espacio que hemos creado como asociación de profesores, eh, para ser compartido con ustedes, con la colectividad de Cotopaxi del país, y sobre todo también con nuestros docentes, estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bienvenida Deyaneira Mateus, que también es estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria, y que vamos a intercambiar algunos criterios, conocimientos, algunas experiencias. Pedimos también a quienes están conectados que desde ya también les expresamos un saludo fraterno de parte de la Asociación de Profesores, que nos puedan compartir sus experiencias, sus inquietudes sobre la temática que trataremos el día de hoy, que hemos pensado en discutir sobre la situación de las mascotas, la situación de la fauna urbana que tenemos en cada una de nuestras ciudades y pueblos y cantones, y que fruto de esta pandemia obviamente también están siendo afectados. También existe lo que es una afectación a nuestros queridos amigos peludos que tenemos en la casa, los perritos, los gatitos, y justamente ese es el tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Eh, Esta preocupación de ver cómo la pandemia también ha golpeado o golpea en ellos. Por eso quisiera, con ustedes que son, digamos, tienen experiencia, están formados en ese ámbito, que nos puedan comentar acerca de estas afectaciones, ¿no? Yo veía a inicios de la pandemia un titular que salía supuestamente que los perros y las mascotas podían contagiar de COVID-19. ¿Qué tan verdadero es esto desde el punto de vista técnico? ¿Qué tan peligroso resultaría tener una mascota, digamos,
en casa y que puedan supuestamente contagiarse de esta enfermedad que nos atañe. En esto quisiera que ustedes, que son los técnicos, nos pudieran aclarar a todos los que estamos aquí conectados, ¿no? Bueno, eh, tomo la palabra, ¿no? Sí, Claro, doctor. bueno, hay una preocupación de manera general, sí, de los pobladores. Existió un miedo al comienzo de lo que es la pandemia. No sabíamos muy bien en este caso eh, cómo es realmente el tema de la transmisión del COVID de manera general, pero después ya empezaron a darse un poco eh, las características de la enfermedad y lógicamente también los estudios científicos, en este caso en relación, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, ya relataba ciertas características de lo que es la enfermedad, sí, lo que es la OIE también de manera general, y en función de aquello eh, se determinó de que las mascotas no tienen y el momento en este caso no están en este caso afectados y no se afectan en este caso las mascotas ni tampoco pueden transmitir en este caso lo que es el coronavirus, el COVID-19, que es Gracias. Siga, estrictamente siga. en este caso de transmisión humanos. En este caso no están en este caso afectados y no se afectan. Principalmente nosotros determinamos de manera que las evidencias científicas determinan de que no pueden transmitir. Y en función de aquello, más bien, hay que verles desde otro punto, principalmente darles un trato diferente, en este caso a lo que son las mascotas, sí, porque principalmente las mascotas más bien son esa compañía que en estos casos, en este caso de encierro, por ejemplo, sí, son muy importantes y como usted decía, realmente no se les ha tomado muy en cuenta animales y también este sector no ha sido tomado en cuenta de manera general también por los gobiernos, en este caso, para determinar qué se tiene que hacer con las mascotas, por ejemplo, de la calle, determinar cómo están las mascotas, en este caso, de las personas, por ejemplo, que han llegado a tener COVID, por ejemplo, cuál es el manejo, por ejemplo, de esas mascotas que en este caso los tenedores han tenido COVID. Y en función de aquello, por ejemplo, también se ha despertado un sinnúmero de acciones por parte de los propietarios que muchas veces desencadenan un abandono, por ejemplo, un maltrato a los animales, ¿sí? Encerrando a los animales en este caso, ¿sí? No dándole las condiciones para que hagan ejercicio, por ejemplo, a los animales, que lógicamente son problemas que ha generado en esta pandemia y lógicamente también ese miedo ha hecho que se tomen diversas acciones, como es, y la falta de información, por otro lado, también ha sido un factor en este caso que ha incidido en que no sean tomados en cuenta, en este caso, las mascotas, ingeniero. Gracias, Cristian. De verdad, realmente creo que quienes tenemos mascotas sabemos la importancia que estos representan, el cariño que ellas nos dan. Esa, tal vez cuando estamos desmotivados, son quienes nos vienen a dar una voz de aliento. Realmente es una experiencia bastante linda tener una mascota en casa, ¿no? Pero con el respeto mutuo, como decía el doctor, hay que las personas que deseen tener mascotas, yo creo que deben aprender a convivir con ellas y también a darles el cariño que ellas se merecen. Fíjese, de Yaneira, ¿qué medidas en esta pandemia podemos tomar, por ejemplo, decía el doctor, tal vez
eh, nosotros mismos hemos pasado encerrados, ¿no? Y también nuestras mascotas tal vez también están ya 3 meses, 4 meses en una casa pequeña. ¿Qué medidas podemos tomar para poder salir con ellos a la calle, hacerles caminar? Buena pregunta. Bueno, los protocolos que utilizo o hemos incrementado en mi casa para mis perritas ha sido primero nosotros cuidarnos, ¿no? Porque para salir, nosotros debemos tener una vestimenta adecuada, la mascarilla, también los animales cuando salen a la calle, el virus está en el piso. Entonces, cuando ya regresamos, el alcohol es muy fuerte para las patitas de nuestros amigos, ¿no? Entonces, lo que yo utilizo es la clorexidina o también el agua con jabón, pero inmediatamente yo les doy también un baño porque en el parque siempre hay pulgas, suciedades, entonces a lo que yo regreso ya a la casa, entonces primero les doy un pequeño lavado en las patitas con clorexidina o sablón que saben también las personas y después inmediatamente un baño. Es unas medidas básicas que se incrementó en la casa y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Así es, realmente es importante estos consejos que tú nos das, Neira, porque yo también he logrado investigar, revisar en las redes, por ejemplo, que el cloro también es un químico muy fuerte para los animales, ¿no? Entonces, tal vez, como tú dices, del alcohol que nosotros utilizamos para eso también es un poco fuerte. Entonces, es necesario que las personas puedan conocer para que puedan, digamos, si es que sus mascotas han salido o a pasear, que puedan, digamos, establecer un protocolo de desinfección de esos, ¿no? Doctor, ¿usted qué nos puede contar sobre esto? Bueno, en torno a esto hay que tener en cuenta que es un miembro más de la familia, ¿no? Y en función de aquello, en este caso es la compañía, decíamos, sí, que muchas veces, pero también necesitamos en este caso tener la precaución, en este caso también con los animales. Es muy importante, como Deyanira en este caso nos comentaba, el tema de lo que es el lavado de las patitas cuando han salido, por ejemplo, a los animales. No hay que bañarlos muy seguido a los animales, pero sin embargo, cuando se los baña, hay que bañarlos con abundante jabón, como son nuestras recomendaciones para evitar el COVID, ¿no? De lavarnos cada momento. Si nosotros le abrazamos, eso está permitido, o sea, es una cuestión de amor, ¿no? El abrazarle, el darle muchas veces, como dicen, apapacharle, besarle a los perros, pero sin embargo, en este caso, es muy importante que a nuestras mascotas también las desinfectemos, por ejemplo, con algo que está recomendado para también los humanos, en este caso incluso para los alimentos, pero que es muy efectivo, por ejemplo, que es el amonio cuaternario, por ejemplo, el tipo 4, ¿no? O la presentación número 4 y 5 principalmente, que es el régimen específico para la utilización, principalmente que podemos desinfectarlo al animal, ¿sí? Lavarle las manos, en este caso, con jabón neutro, por ejemplo, que son los jabones utilizados para las mascotas, por ejemplo, es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hemos salido con las mascotas, por ejemplo, es muy importante también mantener esa distancia, principalmente de nuestra mascota con otros animales y también con otras personas. De manera general, como nosotros debemos mantener nuestra distancia con las personas, en este caso de esos 2 metros, hay que también
hacerlo en este caso, o que nuestras mascotas lo hagan con otras mascotas de las personas que caminen en la calle o con las personas mismas que caminen en la calle. Porque sí también hay que tener muy en cuenta de que el animal de manera general no es afectado por el coronavirus. El animal tampoco puede, como es, infectar a los humanos, en este caso de coronavirus, pero sin embargo, como es nuestros zapatos, también las patitas de los animales pueden, en este caso, llevar el coronavirus, ¿sí? El pelaje del animal puede, en este caso también, en cierto modo, llevar el coronavirus por los minutos que está pendiente, en este caso, para la muerte de lo que es el virus de manera general, y hay que tener las recomendaciones, ¿no? De desinfectar, en este caso, nosotros cuando llegamos a sacarnos los zapatos, en el caso del animalito, en este caso sería la desinfección o un lavado, en este caso de las patitas, con las recomendaciones que hacía también Deyanira, que son muy importantes de manera general, ¿sí? Pero son acciones que hay que tomarlas, ¿no? De manera general. Por ejemplo, o al perrito le llevamos, por ejemplo, al veterinario, por ejemplo. Siempre debe existir, por ejemplo, en este caso, las medidas, por ejemplo, el propietario tiene que estar a una distancia considerable, en este caso, de su mascota, por la cercanía que, en caso contrario, podría tener con el médico veterinario, ¿sí? Tener a la mano siempre, como decíamos, el amonio cuaternario, ¿sí? Hacer la desinfección y proceder a chequear, ¿no? A los animalitos, en este caso, por diversas tipos de, tanto de enfermedades o chequeos básicos que podría tener, en este caso, la mascota, ¿no? Son recomendaciones que son muy importantes, es decir, manejarle en relación a las recomendaciones que se han hecho a los humanos. Eso. Gracias, Cristian. Excelentes consejos. Realmente, digamos, nos orientan a las personas que tenemos mascotas en casa a poder saber qué hacer con ellos, ¿no? Fruto de la pandemia se ha escuchado también en noticias y se ha visto un incremento en el número de mascotas abandonadas en las ciudades. Yo siempre he visto en nuestra provincia, fundamentalmente en los cantones de La Tacunga, en Pujilí, en Saquilí, digamos, este problema de tener muchos animalitos en la calle que no poseen dueños. Y esto fundamentalmente se debe al abandono y se debe también a la mala tenencia desde mi punto de vista, ¿no? Porque muchas personas, yo hablo por mi cantón Pujilí, que tienen sus animales y les dejan salir a la calle para que estén deambulando. Pero también se ha visto abandono y creo que ha sido fruto de la discusión de los medios de comunicación, incluso el hecho de que en el medio de la pandemia muchas mascotas han sido abandonadas. Deyanira, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo combatir este problema? ¿Qué propuestas podríamos darle de solución podríamos darle a la colectividad en torno a esto? Bueno, primeramente yo pienso que para evitarnos todo este tipo de problemáticas, debemos hacer una concientización dentro de toda la ciudadanía, porque como usted bien decía, hay personas que simplemente los tienen por tener, porque son chiquitos, están bonitos, no se dan cuenta que a la larga ellos es parte de la familia, es un hijo más o un hermano más o simplemente es otro miembro más de la familia que necesita dinero, que necesita cuidados, dinero en cuestión del veterinario, ¿no? Porque
se necesitan muchos cuidados que vienen al inicio cuando recién nacen, las primeras vacunas, si es que tienen pulgas, por ahí si es que se enferma o si es que tiene algún tipo de accidente. Hay ese tipo de personas que no toman en cuenta, no hacen una conciencia sobre eso. Entonces, cuando ya los perros crecen y ya no los pueden tener, simplemente pues los echan a la calle. La verdad es que aquí ahora ya salió ordenanzas, ya salieron leyes de protección al animal, pero es otra buena pregunta que me gustaría que contestara el doctor Cristian, si es que él conoce o nos podría ayudar con los números, dónde podemos llamar para poder hacer las denuncias, porque en Facebook han salido un montón de videos donde ellos han grabado los momentos que están abandonando a los perros, han tomado capturas de las placas y todo eso, pero hay muchas personas que no saben en realidad a qué número llamar o en ese momento a qué agencia atenerse o si simplemente al 911, la policía, si es que también nos puede ayudar con este tipo de emergencias. Gracias, doña Neira. ¿Me escuchan? Claro, estoy cortando. Bueno, gracias, de Yaneira. Realmente esa inquietud es muy buena. Yo le sumaría también, doctor, a la pregunta realizada por Deyaneira, experiencias que nos han pasado a nosotros, en mi caso, como digamos, amante a los animales. Muchas veces hemos rescatado animalitos abandonados, hemos también rescatado animalitos heridos, y el principal problema que al menos personalmente hemos tenido es el hecho de no saber a quién acudir. Por ejemplo, alguna vez me dijeron que llame a los bomberos. A veces también se escribe a las, en el caso, por ejemplo, aquí en Pujilí hay una organización que es Peluditos de Pujilí, que ellos sí, ¿para qué han sabido ayudarnos? Pero a veces hemos tenido los casos frente a la propia universidad ahí en San Felipe, y no teníamos realmente quién nos auxilia en esto, ¿no? Entonces sería muy bueno, doctor, que nos pueda orientar en ese ámbito para quienes sufrimos por el tema de las mascotas, a quienes nos da pena también poder saber qué hacer, cómo actuar en el caso de tener animales que están abandonados o que están muchas veces hasta heridos, ¿no? Esto, doctor Cristian, que tal vez nos pueda ayudar en estas inquietudes. Bueno, en relación a la legislación y lo que se debe hacer, por ejemplo, el gobierno nacional de manera particular pasó la potestad para que sean los GAD, en este caso cantonales, los que puedan en este caso referirse y también mantener en este caso lo que es el bienestar animal en cada uno de los sectores de cada uno de los cantones de manera general, es decir, la competencia de manera general de organizar en este caso la fauna urbana que se denomina es una competencia específica de lo que son los gobiernos cantonales de manera general, ¿sí? Pero sin embargo, por otro lado, en este caso, lo que es está puesto en el Código Integral Penal, por ejemplo, ya existe algo que defiende el tema del abandono, por ejemplo, que se da en los animales. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, se ha determinado, por ejemplo, que el abandono de los animales, por ejemplo, se considera que de 20 a 50 horas de trabajo comunitario se debe hacer una persona que haya abandonado, en este caso, un animal, ¿sí? En el mismo
Código Integral Penal también está que cuando una persona maltrata, en este caso, pero el animal no tiene lesiones ni una afectación a la integridad, en este caso a la salud del animal, en este caso puede hacer de 50 a 100 horas de trabajo comunitario, ¿sí? En este caso, pero también está de las personas, en este caso, que han matado, por ejemplo, un animal de manera general, que pueden tener una prisión, en este caso de hasta 7 días, de una mascota que pueden tener hasta de 3 a 7 días, sancionado principalmente con una pena privativa de libertad de manera general. Sí, esos son los castigos o sanciones que necesariamente o se han estipulado de manera general en relación a la legislación, ¿no? Pero sin embargo, hay que tener en cuenta también otro factor que es muy importante, por ejemplo, ¿sí? Que no es que se está defendiendo, por ejemplo, en este caso, el abandono de los animales, pero sin embargo hay que tener en cuenta de que nuestra población de manera general también debe alimentarse, es lo prioritario, ¿no? Y en función de aquello, por ejemplo, en Facebook mismo, como decía Dayanera, se han visto situaciones en las cuales abandonan a los animales, pero son personas muchas veces de las más pobres, en este caso, que la prioridad en este caso es alimentarse que sostener, por ejemplo, una mascota, ¿no? Para ese tipo de situaciones, por ejemplo, hay los albergues, por ejemplo, como una alternativa para sostenimiento de los animales, y la mayoría de los albergues son sin fines de lucro. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Que más bien ha sido los municipios los que no han resuelto los problemas, en este caso de las mascotas y la tenencia responsable de las mismas, ¿sí? En dar alternativas a los ciudadanos para que puedan, en este caso, salvaguardar el bienestar animal de manera general, ¿sí? Teniendo en cuenta que lógicamente se agrava con las mascotas en las calles en el tema de salubridad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema también de que siempre en los basureros, ¿sí? Siempre donde hay contaminación también están las mascotas, y lógicamente eso también es un foco de contaminación, no necesariamente de lo que es COVID, pero sí de otras enfermedades. Gracias, doctor. Realmente esta es una situación que alarma a los, digamos, las ciudades, ¿no? Yo un poco, digamos, entendería el hecho de que tal vez las personas pobres abandonen animales, pero hemos visto que no es que sean los pobres que los abandonan, porque muchas veces van inclusive en vehículos que les dejan abandonados. Entonces, bueno, lo que nos preocuparía aquí es el aumento de, digamos, de animales. Y nos preocupa justamente porque como son animales que están deambulando en las calles, son animales que están sufriendo, ¿no? Y están en estas condiciones, digamos, calamitosas, sin que los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados, tomen ninguna iniciativa. Esta es una situación preocupante. Hemos visto cómo en otros países, legislaciones incluso europeas, le dan la categoría que se deben a las mascotas, a los animales. Incluso las penas por situaciones de abandono y maltrato son muy altas y elevadas. Lastimosamente, nuestra Constitución le da derechos a la tierra, pero digamos, en el ámbito de la legislación de protección de animales,
Se han dado pasos, como decía el doctor, hay unas reformas al COIP que topan el tema de castigos a quienes abandonen o a quienes maltraten animales. Sin embargo, el problema es la ejecución. Es decir, desde mi punto de vista, yo veo la situación, puedo denunciar, como decía de Yanira, veo un maltrato, a quien denuncio, a quien acudo. Si tal vez le digo a la policía, miren, el señor se está maltratando un animal, tal vez la policía no me va a hacer caso. Esa es la preocupación y es una situación que debíamos, digamos, generar conciencia, como decía Yanira. Ahora, una inquietud para ver desde el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, esas iniciativas. También la academia, también la universidad, que está presta a resolver los problemas de la sociedad, debiera tomar cartas en el asunto. Deberíamos nosotros también, no sé, realizar proyectos de investigación, proyectos de vinculación, en el afán de contribuir en la solución de este problema, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, ya entrado en la pandemia, que las campañas de esterilización casi ya no han existido. Entonces, por ejemplo, desde la universidad, ¿qué iniciativas podríamos tener de Yanira en torno a ayudar a solventar esta problemática de, digamos, de animales abandonados en las calles? Bueno, lo que debemos también tener en cuenta es que la universidad sí ayuda, da ayuda a la sociedad en general. No se le cobra lo que un veterinario normalmente lo hace, solamente se cobran los materiales que están utilizando, los materiales que son un poco costosos o que generan costos o sea, la universidad tampoco puede darse el lujo de estar, ¿cómo se le podría llamar? La universidad no puede dar el lujo de simplemente solventar todo en fármacos, porque existen no solamente nuestra carrera, sino hay muchas más carreras que también generan costo. Entonces, también debemos tomar en cuenta que es la sociedad la que debe buscar la ayuda. Cuando nosotros hemos ido a campo abierto a decirles, ¿no? Con nuestros proyectos ya de vinculación de prácticas preprofesionales, les hemos ido diciendo, impartiendo las charlas de concientización y todas el proyecto en general. Pero hay muchas personas que no toman conciencia y simplemente quieren que o se les regale todo o que nosotros generemos todos los costos de transporte, ¿no? Nosotros ir, ver a los perros o perros y gatos, ¿no? De ahí llevar a la universidad, solventar todos los gastos de las cirugías o, digamos, en este caso de las esterilizaciones, ¿no? Porque esta es otra problemática. Si es que las personas tomaran conciencia en esterilizar a los animales, tendríamos una disminución en toda esta producción tan agresiva que viene acotando el país. Tantos animales en la calle y sin esterilizar, entonces es otro tipo de problemática. Pero ellos también no quieren dar un poco más de iniciativa, ellos no quieren cuidarles a esos animales, ellos tampoco quieren dar un poco más, o sea, el granito de arena no viene solo por parte de nosotros, ni por parte de los docentes, ni solo de la universidad. Nosotros hemos ido también dar esa mano amiga a las personas que son de bajos recursos, pero también ya es cuestión de la mentalidad y de,
Parece que se fue el audio. Bueno, Deyanira, gracias. Tus opiniones. Estás teniendo un poco de problemas con tu conexión de internet. Pero bueno, interesante. Yo quisiera ver en torno a lo que ha dicho Deyanira y lo que hemos conversado en este ámbito. En realidad, la universidad no tiene recursos suficientes como para poder atenderse a este problema, que primero no es una responsabilidad de la educación superior, pero, digamos, podemos contribuir. ¿Qué les parecería si como una iniciativa de la carrera de veterinaria se puede emplazar a los GAT cantonales para que en primer lugar se capacite a la gente sobre la tenencia de animales, que sería el origen, la causa fundamental del problema? Y en segundo lugar, para que los GATs cantonales provean a la institución de los materiales, los fármacos necesarios para emprender campañas de vacunación, de esterilización, que de hecho yo he visto que los estudiantes y profesores de veterinaria lo hacen, pero como ha dicho Deyanira, lo hacen con sus propios recursos. Yo creo que los GATs de los impuestos que nos cobran a todos nosotros, y aunque es un problema de los cantones, deberían invertir poniendo recursos para poder solucionar este problema, y la universidad proveería de los, en este caso, estudiantes y docentes de la carrera de veterinaria para hacer, digamos, esta labor ciudadana, ¿no? Sería una idea. Yo no sé, Cristian, ¿qué piensas sobre esta iniciativa que podría surgir de la universidad, ¿no? Claro, realmente es importante en este caso lo hecho por la universidad hasta ahora, y lógicamente seguir aunando esfuerzos en este caso, tener en cuenta de que la universidad de manera general se ha inmiscuido con pasantes, en este caso con estudiantes pasantes, con prácticas preprofesionales en un sinnúmero de sectores donde se los tiene, en este caso a los animales, para poderlos esterilizar. Sí, en Pujilí mismo, en este sector siempre ha habido la colaboración, en este caso, de los estudiantes de medicina veterinaria, sí, pero sin embargo hay que tener en cuenta de que esa responsabilidad y también hay que poner en cuenta de que existe un presupuesto en cada uno de los GATs, sí, por lo menos en el de la Tacunga, que tiene que ver con el manejo responsable de lo que son las mascotas, ¿sí? Y sin embargo vemos que no existe ni una ordenanza en este caso, ¿sí? Y que lógicamente no ha existido esa completa interacción entre la universidad. Más bien la universidad lo ha hecho un poco de manera particular, ¿sí? Las labores en este caso, sí se han hecho campañas de esterilización, teniendo en cuenta que, bueno, hubo también una campaña de control de rabia, que fueron los estudiantes de medicina veterinaria los que salieron a cada una de las casas, y creo que a la ciudadanía de manera general les consta que nuestra universidad salió a cada una de las casas, a todas las familias en este caso, para poder llegar y realmente terminar con esta enfermedad que es muy complicada y que afecta lógicamente también a los humanos de tipo zoonósico, que es la rabia, ¿no? Y eso también creo que el aporte de la universidad ha sido importante para que en los últimos 5 años, de manera general, según los reportes de lo que es el Ministerio de Salud aquí en la provincia, no haya existido un solo caso de afectación de humanos por el tema de rabia, ¿no? Entonces, en función de aquello, yo pienso que de manera general
esa interacción con los GATS se debería dar de manera responsable, ¿no? Y lógicamente nuestra universidad tiene el talento humano, que es muy importante, pero también es importante los recursos, en este caso, que los GATS, en este caso, lo podrían utilizarlos más bien en el cuidado de los animales en lo urbano, ¿no? En el sector urbano de la, de las ciudades. Uh-huh. Deyanira, ¿qué opinas de esta iniciativa? Disculpe. Yo digo que, ¿qué opinarías tú del hecho de poder iniciar una campaña de estas, ¿no? De primero exigir a los GATS que entreguen recursos a la universidad para poderles ayudar a solucionar el problema este. Claro, es una idea muy buena, la verdad, que como docente también nos ha ido impartiendo eso, ¿no? Porque es tema también de humanidad. El tema del compromiso con los GAT comunitarios, GAT cantonales, bueno, pues yo creo que sí se lo podrían lograr todos con un poco dando un granito de arena, con un poquito de compromiso, acercarnos, hacer solicitudes, hacer lo que se tenga que hacer, hablar con los presidentes del GAD. Entonces, todo esto es una muy buena campaña, sería una muy buena campaña. Pero todo esto también depende más de los GADs cantonales, ya que son ellos los que tienen que ver cómo invierten o cómo solucionan estas problemáticas sociales. También debemos ir impartiendo, dando ideas también, no solamente a la directiva de los GAT, sino también a la comunidad en general, porque en realidad los que más sufren es la sociedad, sufre ese tipo de problemática. Ya. Entonces, bueno, yo pienso que sería una muy buena campaña de iniciativa para todos estos temas de concientización, de esterilización, vacunación, de la rabia. Yo creo que todos con un poco de compromiso se lograría. Gracias, Deyanira. Pues vamos a ver unas preguntas que están planteando aquí en el público. Dice, ahí sí, doctor, nos podría ayudar. ¿Cómo hacer un cepillado de dientes adecuado a las mascotas? Nos pregunta Cristian David. Por el tema de evitarnos la situación de las profilaxis que luego son costosas y también dolorosas para las mascotas. Bueno, el tema del cepillado de las mascotas de manera general se lo tiene que hacer con una pasta adecuada para los animales, en este caso, sí, y que es una pasta que no contiene flúor, ¿no? Normalmente muchas personas lo que hacen es cepillarle con la pasta, en este caso de nosotros, no de los humanos, pero esas pastas de manera general les producen problemas gástricos a la mascota, entonces eso no es lo recomendable, ¿sí? En este caso también la utilización de bicarbonato de sodio, en este caso para, junto con el agua, en este caso hacer una disolución, es muy bueno en este caso para cepillarles dientes de las mascotas, tener en cuenta de que hay que cepillarles todo, ¿no? Lo que son los colmillos, lo que son los incisivos, es decir, los dientes de adelante, como también
las muelas, tanto de adelante como también de atrás, son cuestiones importantes en este caso que para lo que es el cepillado de lo que es las mascotas. Y en todo caso, en este caso, la pasta de dientes de las mascotas, hay, por ejemplo, sabor a carne, por ejemplo, sí, sabor a atún, por ejemplo, en este caso, lo que es, eso les gusta, ¿no? Y la pasta que es utilizada para las mascotas, no es lavable, no es enjuagable. Entonces, eso también es muy bueno. Y si no se tiene, en este caso, sí, como es la pasta de las mascotas, es importante, aunque sea solamente como es con agua, sí, si se tiene un poco de bicarbonato, realizarle el cepillado. Las recomendaciones para el cepillado de manera general es todos los días, y si no se lo puede hacer todos los días, por lo menos unas 2 o 3 veces por semana para cuidar muy bien esa dentadura, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Y creo que esta explicación también nos ha servido a quienes tenemos, porque eso es algo complejo desde mi punto de vista, el hecho del cepillado de dientes de las mascotas, ¿no? Bueno, vamos pasemos al tema, digamos, afectivo, ¿no? Ustedes creo que en el transcurso de esta conversación que hemos tenido, hemos hablado que las mascotas son parte de nuestra familia y que hay que darles el lugar que se merecen como tal. Entonces, ¿qué consejos, Deyanira, nos darías desde el punto de vista de tus estudios de medicina veterinaria en el ámbito de poder entender el cariño que necesitan las mascotas? Porque yo he escuchado, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces nosotros les tratamos como que fueran niñitos y también ellos, en vez de educarles, les estamos malcriando, ¿no? Entonces, en ese ámbito, desde el punto de vista técnico, ¿qué consejos nos darías tú? Consejos de educación, me dice. O sea, de cómo tratarles con cariño a las mascotas, pero sin malcriarles. Malcriarles. Bueno, es un poco complejo porque ya eso corresponde mucho a la parte de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi casa tengo 4 mascotas. Las 4, unas son adoptadas y otras son rescatadas. Pero, por ejemplo, yo les consiento e intento educarles, ¿no? Hay varias técnicas, pero por otro lado, mi mamá les malcría. Como usted decía, les trata como bebés, les deja dormir en la cama, no, lo mejor para mis nenas. A ver, trucos básicos, diría yo, para que, por ejemplo, cuando llegue un invitado a comer en la casa, no ahora por época de pandemia, ¿no? Pero para las personas, para los invitados que llegan y no están acostumbrados a que los animales estén subidos en el sofá, subidos o que molesten a la hora de comer y todas estas cosas, es muy importante primero evitar la comida de casa. Por ejemplo, hay muchas comidas que son tóxicas para los animales, para los perritos en sí. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, todos estos son tóxicos a la larga para los animales. Entonces, cuando nosotros evitamos darle la comida de nosotros hacia nuestros animales, primero les estamos ayudando, ¿sí? Para su digestión, para su anatomía. Y segundo, nos estamos ayudando también a nosotros. Cuando nos sentamos a comer, ellos no estén pidiendo, ellos no estén molestándonos, subiendo las patitas a la mesa o raspando. Cosas que son normales, ¿no? De los perritos que no están acostumbrados a las normas. Otro consejo también es que ellos
nosotros les vayamos enseñando y educando en un solo espacio, que no vaya más allá. Por ejemplo, si es que tienen un cojincito, si es que tienen una casita, adecuar todo ese espacio, porque ellos no resisten altas temperaturas ni bajas temperaturas. Entonces, para evitarnos también enfermedades, nosotros debemos adecuar nuestro espacio. Hay personas que tienen a todas sus mascotas solo en el patio. Entonces, para esto tenemos que adecuar de una manera correcta el lugar donde va a estar la casita o los cojincitos. Conceptos, ¿no? Por ejemplo, consejos, poner techos grandes, o poner también la casa en un lugar estratégico donde no llegue directamente el sol, donde no llegue directamente el viento. Estamos ayudando también a nuestros seres queridos, ¿no? Que son los animales, en este caso nuestras mascotas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que ya es cuestión de nosotros ir dando la abertura a nuestros propios animalitos, qué es lo que nos gusta a nosotros, que también ellos aprovechen, si es que nos gusta que se suban a la cama, educarles también con palabras claves, por ejemplo, el siéntate, o el sal, o ven, quédate quieto. Eso no es solamente para las personas, ¿cómo es esto? Educadores de perros. No necesariamente. Nosotros desde la casa podemos hacer, por ejemplo, con la correa de ellos, enseñarles a sentarse todos los días, 5 minutos, repetirles las palabras como el siéntate y enseñarles que están bien cuando ellos lo hagan, darles afecto para que entiendan ellos que eso es lo que deben hacer al escuchar esas palabras cortas, no largas, porque los animales no entienden las palabras largas. Pero cuando nosotros somos constantes en las palabras cortas y les damos cariño cuando ellos lo hacen, entonces también estamos ahí educando muy bien a nuestros animales. Yo creo que eso ya depende de cada casa. Son un poco los consejos que yo puedo impartir, porque eso es lo que más o menos esas son las reglas que yo pongo en mi casa para mis perritos. Cuando se portan mal, no es necesario patear a los animales o gritarles a los animales, porque lo único que vamos a conseguir es que ellos, el momento de que nosotros reprendemos con eso, los animales se asustan. Entonces ellos no van a entender. Entonces ellos van a bloquear esas partes. Entonces nosotros tenemos que ir reprendiendo con palabras no tan altas, pero sí de una manera correcta, sin golpear al animal, sin maltratar al animal. Entonces todo eso es una lucha muy constante con los animalitos. Y eso. Gracias, Deyanira. Hay interesantes situaciones, ¿no? Consejos. En mi experiencia y mi convivencia con mascotas, he visto que tienen un comportamiento como de niños. Así, yo les comparo como que fueran niños pequeños, porque algo en ese aspecto, algo así es como ellos actúan, ¿no? Y por eso lo que tú nos has dicho es necesario para poder aprender y para poder, digamos, criarlos bien, ¿no? Doctor, una situación en cuanto a nutrición, quisiera que también nos explique para todos los que nos están viendo. Muchas veces los perritos son como que incansables comedores. Es que les ponemos 20 libras de comida, de ellos que comen 20 libras.
Entonces, ¿cómo es la nutrición correcta de los animales? Y también la hidratación, ¿no? En cuanto, ¿cuántas veces deben comer al día? ¿En qué cantidades? Eh, y también en el ámbito de sus tomas de agua en el día, ¿no? Eso quisiera que nos pueda guiar a todos, porque claro, algunos tenemos perros chiquitos, perros grandes, perros medianos, perros gatos, de manera grandes, pequeños. ¿Cómo podemos ordenar este tipo de la alimentación de ellos también, ¿no? Sí, bueno, el tema de la alimentación tiene que darse en relación a las necesidades de los animales y en relación a las condiciones también un poco fisiológicas de los animales, porque animal, en este caso, en relación a un animal mucho más joven, necesita mucho más nutrientes porque está creciendo y dentro de esos nutrientes necesita más proteínas, por ejemplo. Necesita un balanceado que sea hecho más en relación a carne, por ejemplo, sí, que tienen más proteínas y hay que revisarle en la etiqueta, en este caso, de que tenga realmente más proteínas, porque las proteínas van a formar músculo, van a formar los tejidos principalmente, ¿sí? Y acompañado con el tema energético, principalmente se va a hacer un animal lógicamente de una contextura adecuada, ¿sí? Un animal, en este caso, que ya haya terminado su crecimiento, ya no necesita tanta proteína, por ejemplo, ¿sí? Necesita más bien tal vez engordar un poquito, ¿sí? Y de ahí vuelta vendrá un tema de mantenimiento, porque tampoco en los animales es adecuado, en este caso, que sean muy gordos, ¿no? Porque pueden tener problemas incluso de tipo cardíaco que puede incluso un poco, como es, ponerles mal de salud a los animales de manera general. Entonces, y un animal en este caso también que sea viejo, de manera general necesita ya menos nutrientes, solamente necesita mantenerse porque el metabolismo mismo de los animales ya ha bajado bastante. Entonces, en función de esas características, los alimentos tienen que elegirse, ¿no? Si el animal, de manera general, por ejemplo, ya no tiene dientes porque está muy viejito, por ejemplo, hay los alimentos, por ejemplo, en pastas, en este caso, o hay los que son en harinas, por ejemplo, que no comprometen el tema de la dentadura, por ejemplo, son muy adecuados, ¿no? Un animal, por ejemplo, que hace mucho ejercicio, ¿sí? O que realiza trabajos, porque claro, hay los animales en este caso que realizan trabajos, en este caso ayudan al pastoreo, por ejemplo, de los bovinos, de los ovinos, por ejemplo, que necesitan más cantidad, en este caso, de nutrientes para compensar el ejercicio, por ejemplo, que han realizado los animales. En función de aquello también es importante que se los considere en lo que se va a hacer el tema de la dieta. Por otro lado, el perrito, la mascota, es omnívoro, ¿no? Es decir, comer vegetales, hay los alimentos con vegetales, puede comer carne, realmente que en sus antecesores, en este caso, en su proceso de evolución, realmente hace muchísimos años fue carnívoro y se hizo omnívoro, en este caso el animal, y eso hace lógicamente que ya no solo coma carne, sino pueda decidir, en este caso, por el tema de aceites, el tema de carbohidratos, el tema de vegetales, consumirlos el animal, y en función de aquello, lógicamente se lo tiene que dar en relación a las necesidades, ¿sí? Es preferible, en este caso, la alimentación de los animales que sea no más allá de unas 2 veces al día, sí, pero con la cantidad suficiente en este caso para que no exista desperdicio principalmente en los animales. Es decir, se le da una cantidad que sabemos que consume el animal, por ejemplo, en la tarde que consume durante todo el día, y si le damos en la noche, lo que va
haberse acabado durante la noche en este caso, ¿no? Pero con una elección muy adecuada, en este caso, del alimento es muy importante. Y el tema del agua es muy importante que se lo dé ad libitum, como se denomina, es decir, darle o debe tener disponible el agua, el animal siempre, ¿no? Eso es muy importante porque ellos regulan muchísimo la temperatura con el consumo de agua, en este caso, pero también con el jadeo, en este caso de los animales, ¿sí? Cuando existe demasiada temperatura, por ejemplo, en los días, ¿no? Sí, cuando son animales, en este caso, que pasan en el patio y este tipo de cosas, el agua les va a ayudar muchísimo y eso es importante que sea ad libitum. Eso. Gracias, Cristian. Creo que estamos llegando a la parte final de este conversatorio. Vamos a solicitarles que puedan dar un último mensaje a todos los que están conectados. Deyanira, ¿qué mensaje podrías dar a la gente en torno a la tenencia y cuidado de animales? Bueno, aparte de concientizar, que ya hemos hablado bastante en todo este programa, es el hecho de dar mucho amor, mucha ayuda, de estar siempre para ellos, que ellos siempre estén seguros, se sientan seguros con nosotros, amados con nosotros, brindarles todo el cariño del mundo. Por ahí, si es que tenemos la posibilidad de dar una bandejita de agua en la calle, con agua fresca todos los días, si es que está en nuestras posibilidades también de dar comida a los animales de la calle, yo creo que son esos granitos de ayuda que nuestros amigos nos van a agradecer mucho. Eso. Gracias, Deyanira. Doctor, ¿qué mensaje final podría dar a todos los que están conectados? Bueno, de manera, yo primero agradecerle, ingeniero, la invitación, agradecerle a Deyanira, en este caso la compañía, en el programa, decir de que estos elementos que hemos topado de las mascotas, en este caso de los animales, en muy pocos programas a nivel del Ecuador se los ha topado. Por ejemplo, hay animales de producción de manera general como las vacas, por ejemplo, que producen uno de los alimentos más nutritivos, en este caso, que está sufriendo muchísimo en estos meses, ya ha empezado a sufrir muchísimo la baja, por ejemplo, en el costo de la leche, por ejemplo, hace que sean más o menos 1.5 millones de ecuatorianos que se vean afectados principalmente con la baja del costo de la leche, por ejemplo. Y en eso también los gobiernos nacionales y locales no han intervenido, ¿sí? Tienen la voluntad de intervenirlo, hay la manera de intervenirlo, pero tampoco lo han realizado. Y creo que es muy importante poner en evidencia esas situaciones desde la universidad, en este caso. Como también lo que hemos hablado ahora de las mascotas, es muy importante de manera general de que se mande una planificación desde, en este caso, el GAD provincial de la Tacunga, para que se haga una valoración de los animales, en este caso, que son tenedores, las personas que han tenido, en este caso, COVID, por ejemplo, como también cómo se va a manejar la información de manera general en relación a la post-pandemia, en relación a la tenencia de las mascotas. ¿Qué va a pasar? Porque por lo menos hemos sabido que no se está realizando, por ejemplo, el tema de la adopción de los animales, no se está realizando tampoco el tema de las esterilizaciones. ¿Qué va a pasar con aquellos? Esas son, yo pienso que preguntas para que
se los tome en cuenta desde los sectores, en este caso, o de los GATS. Eso nomás, y agradeciéndoles y muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, doctor, gracias, Deyanira. De igual manera, hacer un llamado a todos. Gracias, ingeniero. Hacer un llamado a todos a que entendamos que dentro del planeta Tierra somos una especie más y que necesitamos aprender a convivir con el resto de especies que existen en el mundo como tal. Yo creo que esa responsabilidad tenemos los seres humanos. Esta generación, como ha dicho los estudios de la ONU, es la que se va a determinar si existe un futuro adecuado en torno a al futuro de la vida en el planeta o no. Y yo creo que si es que hoy no tomamos cartas en el asunto, se nos va a pasar factura. De hecho, esta famosa pandemia que estamos viviendo es resultado de todo lo que los seres humanos hemos hecho en torno a la cuestión ambiental. Y creo que es un llamado a corregir nuestros actos, a aprender a querer a los animales, a las plantas y a ir construyendo un ambiente responsable y digno para todos y todas los que habitamos en este planeta. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y les esperamos la próxima semana de igual manera con otros temas interesantes. Gracias, doctor Cristian Marcos. Gracias, Deyanira Mateus, por estar presentes en este programa, y también agradecer a Franklin Falconi y a Pablo Lomas que nos ayudan desde el punto de vista técnico para que este programa sea posible. Un gusto y hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego con todos.